cuando escucho estos semblanzas, mi cabeza es de qué chingón, qué chingón, qué chingón, ¿no? O sea, gente que de verdad ha hecho cosas extraordinarias y creo que es gente que ha tomado la decisión de hacerlo. O sea, porque la oportunidad está ahí, pero ¿qué tienes que hacer? Tomarla y prepararte. Creo que eso es algo increíble. Entonces, qué honor, muchachos, de tenerlos con nosotros. Quisiera siempre en este tipo de paneles, y creo que la idea es justamente poder tener una charla, más allá, gracias Isa, más allá de la formalidad, de verdad, pensar en qué están pasando cómo están pasando las cosas en el mundo. Y cuando pensamos en quién invitar, dijimos, bueno, ¿con quién podemos tener una charla entre amigos? Pues con amigos, ¿no? En el caso de Jorge, y esto es algo que me encanta platicarlo, siempre hay una historia de amor aquí, que nos conocimos como cliente-proveedor, más bien no nos conocíamos, él descubrió que era su proveedor cuando él trabajaba en Nintendo, luego tuvimos la oportunidad de trabajar en 20th Century Fox, y luego nos encontramos en una sala de juntas de un cliente en común y resultaba que Jorge ahora era consultor. Y para mí siempre fue un honor decir, wow, yo atiendo a un cliente que atiende Jorge, ¿no? Por este currículum que tiene. Y te lo he platicado muchas veces, sabes que te aprecio muchísimo y gracias porque aparte has estado allá atrás de nosotros también en el coaching y en el por aquí, por allá, Pedrito, no te pongas triste, etcétera, ¿no? Gracias, Jorge, por estar aquí. Y quisiera hablar de Carmina, que para nuestra familia es alguien muy especial porque nos ha acompañado en un proceso de vida ahí junto a nosotros y te queremos mucho, de verdad, mucho, mucho. Entonces, gracias por estar aquí. Otro aplauso para ellos. Entonces, hablemos de lo que pasó en este último año extraño del mundo. Les pongo aquí en pantalla y voy a tratar de compartirles. Queremos hablar de 3 temas con ellos y a ver qué nos pueden contar sobre lo que piensan, la experiencia, y voy a decirlo así tal cual es, a ese nivel directivo. O sea, nos referimos a 2 personas que han tenido a su cargo organizaciones muy grandes y organizaciones a nivel transnacional. DCMB es una compañía a nivel transnacional. Y que este tipo de procesos lo abordaron desde una óptica muy particular. Y creo que siempre es muy nutritivo entender desde ese nivel de board directivo cómo se abordó la pandemia, cómo se aborda sobre todo el futuro de las organizaciones. El planteamiento, chavos, que quisiera platicar con ustedes es esto. A ver, en 2020 la dinámica de trabajo cambió por completo. El trabajo a distancia se convirtió en una realidad cotidiana. ¿Qué está pasando ahora, no? Como líderes de equipo, ¿cuáles han sido tus aprendizajes y más importantes para mantener una buena comunicación y enfocar a las personas en las metas? En el momento en que todos nos fuimos a casa, ¿qué pasa con la comunicación? ¿Qué pasa con las metas? ¿Cómo mantener yo como director este contacto con todos? ¿Va? Entonces, si quieres, Carmi, podemos empezar contigo. Bueno, Venga. pues buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y compartir un poco de las reflexiones. Mira, estuve reflexionando sobre esto y creo que hay 3 cosas que me gustaría compartirles. La primera es que nos trajo de regreso la vida a una lección que la cotidianidad nos había hecho que la olvidáramos, y era que en cualquier segundo la vida cambia. Eso, llevábamos años con un ritmo de trabajo, de crear empresas, de salirte temprano de tu casa, ir a la oficina, los fines de semana con la familia y todo rutinario, y yo creo que a todos nos pasó. En algún momento nuestro esquema se vio roto de una forma brutal. Entonces creo que esa es la primera lección sobre la que tiene que girar toda la plática y me encantaría. Tenemos que tener esa humildad de reconocer esa vulnerabilidad que tenemos como seres humanos de que en cualquier momento la vida nos cambia. Y nos cambió a todos. Y pues yo creo que más adelante iremos platicando de qué manera nos pasó. Pero la primera es esa, nos cambió. La segunda es que si estás dispuesto a aceptar el cambio, también estás dispuesto a hacer mejoras, estás dispuesto a atreverte a vivir las cosas diferentes. Y la segunda cosa que yo me encanta es saber que se rompió el paradigma y que sí puede haber formas de trabajo diferentes y que son productivas. O sea, no había otra manera más que enfrentarlo. En el caso personal, en Citibanamex, los esquemas flexibles estaban a prueba desde hacía 5 años, pero no evolucionaban. Y ahorita no había de otra, tuvimos que entrarle. Y en menos de un año aprendimos que sí se puede y que da resultados. Y la tercera cosa que aprendí en estos días es una de las formas
que más fácil fue para mí comunicarme fue transmitiendo las cosas que me apasionan. Y este año descubrí mi pasión oculta por la cocina. Entonces, mis reuniones de trabajo más eficientes era cuando le explicaba a mi equipo: a ver, mientras tú me platicas del proyecto, yo te voy a platicar porque le estoy poniendo aceitunas a mi pescado y está quedando muy sabroso. Entonces, descubrir pasiones y formas de comunicarte diferentes son las 3 cosas que yo me quedo de este año. Me encanta lo que dice Carmen porque, fíjate, yo igual, y te puedo decir, me pasó que yo vivo en un departamento muy pequeñito, y no había para dónde ir, o sea, era, quédate en casa, sí, pero mis papás viven en una casa con jardín y 50 cuartos, ¿no? Pero yo vivo en un departamento de este tamaño y no había para dónde huir, era, pasa de la sala al comedor, de la comedora, y entonces lo que descubrí es que tenía que hacer algo más en la casa y empecé a cocinar y empecé a hacer postres, ¿no? Nadie se los comía porque si no, imagínate, pero coincido contigo, creo que es un mecanismo de conectar inclusive con la gente. Me está pasando lo mismo que a ti. Exacto. Y estoy descubriendo que además de trabajar hago esto, ¿no? Y te humaniza, porque al director siempre lo vemos como el que no le pasa nada, no va al baño, ¿no? Y sí, ¿no? Jorge. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo creo que hay 2 cosas que me siguen poniendo nervioso acerca de participar en este foro. La primera es que cuando vi la agenda dije, a ver, ¿cómo? Daniel, Daniela, o sea, la participación de mercado de los Danieles en este foro es demasiado alta. Yo creo que tú eres Pedro Daniel, sí. Estoy seguro que lo eres. Y la segunda, escuchando a los dos, es que mi pasión oculta por la cocina, desafortunadamente sigue siendo oculta. O sea, no salió ni con la pandemia. Pero bueno, yo coincido totalmente con lo que dijiste y agregaría un poquito más acerca de qué efecto tuvo la pandemia en nosotros, ¿no? Yo creo que la pandemia simplemente fue un pretexto para que ciertas cosas que iban a suceder, sucedieran más rápido. Yo creo que nada de lo que ha sucedido sucedió por la pandemia, simplemente fue un acelerador, porque eran cosas obvias que a lo mejor no habíamos querido ver, por un lado, ¿no? Y en términos del reto que mencionabas de la comunicación y las metas, en la asesoría que damos a pequeñas y medianas empresas nos ha tocado ver lo siguiente. Primero, con respecto de las metas, nos dimos cuenta pues, que primero tiene que haber metas, porque a veces las metas las dejamos a nivel muy general, ¿no? Y cuando empezamos a ver las metas en cada nivel, en cada colaborador, de repente nos dimos cuenta que no eran tan claras, ¿no? Entonces es imposible tener una buena comunicación y un trabajo eficiente si las metas no están claras por colaborador. Eso fue algo que nos dimos cuenta, ¿no? Segundo, definitivamente la comunicación a nivel remoto funciona, pero tiene que tener protocolos y tiene que tener reglas, ¿no? Porque también nos dimos cuenta al estar en nuestras casas que comunicarse con 100 WhatsApps al día tampoco funciona, ¿no? Tiene que haber horarios, tiene que haber eficiencia. Si alguien te manda un WhatsApp a las 12 de la noche, pues no hay que contestarlo porque no tiene una regla, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene que haber cierto orden a fin de cuentas, ¿no? Y al final del día, yo creo que, y lo vamos a hablar después, sí creo que algo importante también es que esas habilidades blandas que antes tal vez no eran tan importantes en una oficina física, se están convirtiendo en algo mucho más importante. Y lo vamos a hablar después, pero este tema de la confianza es muy importante porque no estábamos acostumbrados. La realidad es que nosotros estamos acostumbrados a que nos observaran, nos arrearan, nos controlaran, y de repente hoy nos transfirieron la responsabilidad de que yo me haga responsable, ¿no? Y también ese es un aprendizaje muy importante. Fíjate, ahí hay un factor de paternalismo de las compañías, ¿no? En donde el hecho de llegar hacía pensar que ya estoy trabajando, pero llegar a la oficina no quiere decir nada, ¿no? O sea, la oficina puede estar llena de gente y cero de trabajo. Y creo que ahí es donde se traslada, y creo que para todos los empresarios o las posiciones directivas el reto fue, fíjate, hubieron descubrimientos, ¿y me sirve para algo este puesto? O sea, descubrimientos que no te habías puesto a pensar. Ahondando sobre esto, quisiera ir como un poco más a fondo. Una segunda idea sería esta. Los líderes de las empresas juegan un rol fundamental en la definición de la nueva cultura de trabajo tras la pandemia. Y hay que decirlo, lo peor que nos puede pasar es que las compañías volviéramos a lo que era. O
sea, tenemos que definir cómo va a ser de aquí en adelante. Y creo que cualquier posición de liderazgo, gerentes, líderes de equipo, directivos, tenemos que definir qué queremos de aquí para adelante. ¿Las cosas deberían volver a lo que eran antes? ¿Cómo deberían ser las dinámicas de trabajo de aquí para adelante? ¿Qué nos podrías decir, Jorge? Bueno, yo creo que, y me gustaría comenzar por hacerles una pregunta a todos, ¿no? Porque pensando en lo que hablaron los Danieles antes de nosotros, se hablaba de que para el cerebro cualquier cambio es difícil, ¿no? Es agresivo, ¿no? Me gustaría que fueran bien honestos, pero de verdad bien honestos consigo mismos y que levante la mano el que de verdad no quiera que las cosas sean como antes. O sea, levante la mano el que no quiera que sean como antes. O sea, que sean nuevas, que sean diferentes ahora. Es interesante verlo, ¿no? O sea, pareciera que sí es la mayor parte de la gente, pero yo mismo me confieso que no necesariamente, ¿eh? Hay cosas que yo digo, hijo, ojalá que esto sí vuelva a ser como antes, ¿no? Pero, por ejemplo, veo el tráfico en Lomas Verdes y digo, pues ojalá que no, ¿no? Ojalá que ya haya menos tráfico, ¿no? Y yo creo que esta mecánica de trabajo, a mí me parece que la manera más sencilla que tengo de describir cómo me gustaría que fuera es, creo que tiene que ser situacional. Me parece que no es blanco o negro, o sea, no es regresemos exactamente a como trabajábamos antes, o que todo cambie, que ya todos estemos en nuestra casa y no volvamos a ir a trabajar y todo por WhatsApp, ¿no? E inclusive eso es a nivel de dos formas diferentes de trabajo, pero dentro de una organización, dentro de la misma organización, también tenemos que ser muy situacionales, porque las actividades son diferentes. Hay actividades creativas que es imposible hacerlas remotas. Hay actividades mecánicas que a lo mejor funcionan mejor haciéndolas remotas, ¿no? Y luego es cada persona somos diferentes, ¿no? Entonces, como líderes yo creo que nos tenemos que preguntar y observar a nuestros colaboradores y entender cómo podemos articular el entorno de cada uno de ellos para que en esta nueva época puedan ser más eficientes que antes o por lo menos igual de eficientes que antes. Entonces, a mí me parece que para mí la palabra clave es situacional. Carmen, Sí. ¿qué dirías tú? Yo retomo y lo matizo un poco más a ser positivos al cambio, lo que acabas de plantear. Ahorita que fue la encuesta y que levantamos la mano, pues prácticamente fuimos todos. Yo no la levanté, pero me incluyo. Hay una encuesta de Pricewaterhouse que publicó el año pasado, que hubo un dato en especial que me llamó mucho la atención y que quiero compartirles ahorita. Le preguntaron a las personas que trabajan en empresas grandes, en corporativos grandes, quiénes querían regresar al esquema anterior tal cual como era y quiénes estaban abiertos a un esquema de home office o a modelos híbridos de trabajo. Resulta que en México ocurrió lo mismo que pasó en esta sala, o sea, estamos dentro del margen de la encuesta. Fue el 92% de las personas que dijeron que querían un modelo nuevo. ¿Nos ayudan con otro micro, por favor? Ahí estás. Sí, creo esto, la cosita esta que se mueve. Y en Estados Unidos eran menos personas. En Estados Unidos eran más o menos el 70% que decían que querían regresar, que no querían regresar al modelo. Y a la hora de ahondar en las reflexiones, tiene mucho que ver con la calidad de vida. Las personas que nos quedamos en casa ya no tuvimos que pasar el tráfico de Lomas Verdes, no tuvimos que subir a Santa Fe, no tuviste que invertir en el restaurante, en el Goditopper, en el Goditopper ya tienes más tiempo para ver a tus hijos, a tu familia, y eso hizo que disfrutaras el trabajo diferente. Entonces, a tu pregunta en especial de, ¿van a ser diferentes? Yo estoy segura que no pueden ser diferentes, no pueden ser iguales. Van a cambiar porque de ayer a hoy ya somos otras personas, ya disfrutamos el trabajo, el colaborar desde otra perspectiva y pues yo personalmente no lo quiero soltar. Me gusta que para que estos modelos funcionen tenemos que crear y enfatizar en las habilidades, en los soft skills, la palabra clave que dijiste ahorita de la confianza. Entonces, no pueden ser iguales,
No tengo una respuesta para tu otra pregunta, te voy a dejar peor que en un principio, porque cómo debería de ser no tengo ni idea, pero creo que la clave es esa, estar abiertos a que no sabemos cómo va a ser, que la palabra que yo agregaría sobre las dos que tú propones es flexibilidad, y decir, en las empresas debemos de estar dispuestos a qué tan flexibles como empresa vamos a ser, qué tan flexibles nuestros colaboradores van a ser, y de ese equilibrio, qué flexibilidad es real, y vamos a poder permearla en el tiempo. Entonces, lo único que puedo dejar de todo lo que he estado desarrollando ahorita es, va a ser diferente, hay que ser creativos, hay que ser flexibles y dejemos ver a dónde nos va a llevar, porque sí hay alternativas para lograrlo y para mantener la productividad. Sí, yo pienso algo y comparto algunos de los puntos, pero creo que sí hay un cambio importante. Me parece que salió a flotar la necesidad enorme de las compañías de desarrollo de competencias. Es decir, en el pasado a lo mejor yo podía estar fijándome en lo que un colaborador hacía todos los días. Y era esta compañía del doer, ¿no? Del que hace cosas. Ojo, estoy hablando de un entorno corporativo, de un entorno donde estamos trabajando sobre ideas. Pero de repente te das cuenta que hay muchos corporativos que están llenos de gente que está trabajando como si fuera un obrero. Porque lo que hace, aunque tendría que ser intelectual, es principalmente accionar algo. Y creo que ahí es donde estamos perdiendo el rumbo, porque esa persona tendría que poder, además de hacer, pensar. Y a lo mejor este momento diferente lo que detonó fue el cuestionarnos cómo son los puestos o cómo deberían de ser las posiciones, qué competencias deberían de estar desarrollándose. Y hacia allá iría el siguiente planteamiento de la mesa, ¿no? Hablamos ya sobre cómo será la dinámica. Efectivamente coincido, Carmí. O sea, es muy pronto para definir cómo va a ser. Yo creo que muchas compañías estamos tomando esas decisiones todavía. Platicaba hace poco con Daniel Bogman, con Daniel, de si va a regresar o no del todo la compañía a la oficina, y la realidad es que si el director se adaptó bien y adaptó su sistema, la compañía no requiere regresar a lo que era, pero tiene que definir cómo va a ser, ¿no? Y a lo mejor se va a tomar un tiempo en definirse cómo va a ser. Por ejemplo, a mí Pedro me encanta, y ahí coincido con Dani porque hemos trabajado así, él y yo hemos tenido una interacción 200, 300% más ágil entre nosotros que cuando trabajábamos físicamente. Porque los dos vivíamos en el paradigma de yo, Pedro, tengo que ir a ver al cliente a su oficina, y a lo mejor el cliente pensaba de sí, claro, el consultor tiene que venir a verme. Y de repente resulta que su oficina está en Vallejo. Y entonces ir a Vallejo para mí era, puta, una vez al mes, ¿no? Y el resto del tema era con mails y tal, pero hoy nos vemos con mucho más frecuencia porque aprendimos que era factible. Pero tal vez nosotros tenemos desarrollado la competencia. ¿Qué pasa con el personal? ¿Qué tanto el personal tiene desarrollado estas competencias de llegar a acuerdos, etcétera, y tener una condición híbrida? No sé si la palabra es híbrida, ojo, hay que valorarlo. Y ahí vendría esto, ¿no? La ruptura que vivimos en la dinámica de trabajo permitió visualizar el talento y fortaleza de nuestro equipo, pero probablemente también las debilidades y áreas de oportunidad. Es decir, ¿quién de aquí descubrió una competencia que no sabía que tenía? ¿No? Allá, levanta. Muy bien, muchas gracias. Otra levantada. ¿Y quiénes descubrieron que no tenían una competencia que tenían que desarrollar? ¿No? Y ahí podríamos tal vez ver manos levantadas de quienes digan, oye, esto yo no sabía que podía hacerlo, o es más, no puedo hacerlo todavía. Ahí está, ¿no? Cosas que no sé y no puedo todavía. Y esas son competencias, que no es una duda del trabajo, es un cuestionamiento de si soy apto para, ¿no? Y vendría entonces así la pregunta, ¿qué rol juega el desarrollo de competencias blandas en las personas ante esta nueva dinámica de trabajo? ¿Y qué competencias blandas serían las más necesarias a partir de ahora? Carmi, ¿qué nos dirías de este tema? Pues qué tan importantes son fundamentales. Vivimos una crisis. Comparto la experiencia de estar en un departamento, en un pequeño departamento en el que había un momento en la vida en el que yo me sentía enjaulada. Y yo decía, qué horror la gente que está prisionera, que está en un espacio todavía más pequeño que esto. Y cada uno de nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, tuvimos una crisis de algo en especial,
de amo a mi hijo profundamente, pero ya no lo quiero volver a escuchar. Me acuerdo la llamada de una amiga mía que me dijo, amiga, soy el peor ser humano, amo a mi hijo y ya no lo tolero, lo quiero matar. O la cocina, el gusto por la cocina, o ahorita es la época que más matrimonios y más divorcios y más bebés hay. Entonces, claro que son necesarias para poder sobrevivir y poder sobrellevar. Y ahí, como para compensar un poco, que en la pregunta anterior, honestamente, no pude aportar gran cosa porque no sabemos, en esta quisiera compensar con algo que para mí es fundamental. Aparte de los soft skills, que de entrada son fundamentales, creo que hay dos elementos más que en la fórmula nos van a servir en las organizaciones para poder trabajar. Una de ellas es la meta, que la habías mencionado. Ahorita estamos navegando, pero el barco ya no va como era de manera tradicional, todos al mismo tiempo al sonido del tambor. Ahorita, en estos nuevos formas de trabajo, puede ser que haya horarios escalonados y alguien rema ahorita y alguien rema al rato. Puede ser que los especialistas de remos cortos van a estar aquí y los especialistas de remo largo atrás. Puede ser que van a remar desde casa. Vamos a tener modelos diferentes para mover el bote. Entonces, el segundo elemento fundamental es la meta. Si sabemos bien a dónde llegamos, el bote va a llegar, pero si estamos remando en diferentes horarios y de manera diferente, sin tener clara la meta, esto va a ser un batidero. Eso ahora más que nunca se vuelve fundamental. Y el tercer elemento es la tecnología. Aparte de que hay que ser creativos, hay muchísimas herramientas tecnológicas que nos van a poder ayudar para estos nuevos esquemas, y de ahí retomo el tema de los soft skills. Uno de ellos, para mí muy importante, es la comunicación. No es lo mismo los 5 minutitos en lo que empezaba la junta, me siento, me tomo el cafecito, oye, ¿cómo estuvo el fin de semana? Fíjate que Valle de Bravo está a todo dar. Y ahorita no, ahorita lo estás haciendo en línea, por Zoom, tiene que ser claro, tiene que ser preciso, debes de aprender incluso a mejorar tu dicción, que se te entienda, a que transmitas. Entonces, una de las habilidades fundamentales ahorita es saber comunicar de manera concreta y clara. La otra es la empatía, que en varias conferencias que fueron muy buenas, en muchos momentos lo comentaron. La empatía para mí también es importantísima por lo mismo, porque si apenas yo estoy asimilando la batalla interna que yo viví en este año y medio encerrada, pues debo de trabajar con empatía, porque no sé la batalla que estás viviendo tú, la que estás viviendo, y no sabemos qué está ocurriendo. Y una también muy importante es liderazgo, porque somos nuestro nuevo líder. Yo estoy en casa, ya no necesito al papá supervisor, jefe, que me hizo checar la tarjeta y que anda dando el rondín para ver si trabajo. Entonces, soy mi propio líder y hay que desarrollar habilidades para autosupervisarme, para mantener la motivación, el control de la agenda, del tiempo. Hay muchas más, pero esas tres me vienen ahorita a la mesa. Eso. Jorge, ¿tú qué dirías con respecto a competencias? Bueno, me encanta lo que dices, porque me quedo pensando que esta época de la pandemia en términos de comunicación probablemente fue como un diplomado, una maestría de eficiencia para todos nosotros, ¿no? Ojalá podamos llevar al plano físico lo que aprendimos en el plano remoto, ¿no? O sea, en el Zoom llegabas 1 minuto tarde al Zoom y ya te disculpabas, ¿no? Así como, perdón, llegué tarde, ¿no? Físicamente a veces entramos 10 minutos tarde a las juntas y sin el menor problema, ¿no? Y las juntas duran 1 hora más de lo que debían de durar y así, ¿no? Entonces, creo que eso es interesantísimo. Bueno, ya hablamos de capacidades importantes como la confianza, pero me gustaría destacar una más que yo creo que vale la pena que nosotros como líderes nos demos permiso de tener, que es, yo creo, que la vulnerabilidad. La realidad es que esta situación que hemos vivido no tiene precedentes, y aunque yo creo que nos tenemos que sentir muy afortunados de estarla viviendo, porque la verdad es algo que nos ha enseñado muchísimo, la realidad es que no hay un manual para vivirla ni para salir de ella, ¿no? Y yo creo que los líderes, y se mencionó hace rato, a veces pensamos que tenemos que ser los fuertes, que tenemos que ser los que sepamos todo, que tenemos que ser los que tengamos la verdad absoluta. Y yo creo que llegó el momento del empoderamiento de la organización. Nosotros como colaboradores tenemos que estar listos para ver líderes débiles, líderes que nos digan, no sé para dónde es, no sé cómo va a ser, lo vamos a averiguar en el camino, pero necesitamos averiguarlos todos, porque no podemos ya quedarnos sentados esperándonos a que nuestro líder nos diga las cosas, ¿no?
Entonces, démonos permiso de ser vulnerables, de decir, no sé, averigüemos en el camino, ¿no? Y tercero, muy alineado con esto, yo creo que los soft skills son importantes, pero creo que también viene una época de balance, en donde yo creo que todos en nuestras organizaciones nos hemos dado cuenta que gente sobraba, que procesos no servían para nada, que actividades no tenían mucho valor agregado, ¿no? Y ahí me gustaría retomar lo que habla Reed Hastings, el CEO de Netflix, en su último libro, ¿no? Que es el concepto de la densidad de talento. Lo que él dice es que, y en medio minuto se los platico, en la burbuja de internet cuando Netflix comenzó, una de esas compañías fueron ellos que tuvieron que correr a la mitad de la gente. Y él con su directora de recursos humanos se puso a hacer la lista, seleccionaron por capacidad y pues corrieron a la mitad de la gente, ¿no? Y ellos decían, a ver, este no es el gran reto, pues se fueron los malos, ¿no? Eso era obvio, ¿no? El problema son los que se quedan. Ahora, ¿cuál va a ser el ambiente después de haber corrido a la mitad de la organización? Y después de 3 semanas se empezaron a dar cuenta que más allá de ser un problema, las cosas estaban mejor. La gente trabajaba mejor, ya no había grilla, ya no se quejaban, todo funcionaba mejor que antes, ¿no? Y me empezaron a decir, bueno, ¿qué pasó? Y pues fue muy sencillo lo que pasó. Se fueron los que tenían que irse, se fueron los que se quejaban, se fueron los que no eran tan capaces, se fueron los que no agregaban valor, ¿no? Y a eso le llamaron la densidad de talento. Lo que ellos dicen es que como líderes tenemos que estar siendo los champions de esa densidad de talento. Y hoy nos toca hacer esto. Ya no hay espacio para que no tengamos puro guerrero en nuestras organizaciones, ni gente con la capacidad necesaria para ocupar cada puesto. Y esto suena duro, pero también suena responsable, porque estamos viviendo en una época donde no va a haber espacio para ineficiencia, más allá de combinarlo con los soft skills que estamos hablando, ¿no? Entonces, eso es lo que yo contribuiría. Gracias, Jorge. Le quisiera pedir que nos podrían compartir como un mensaje final, concluyendo un poco en este tema de el mundo que está por venir. Hablamos, y Foro hoy habla sobre una nueva cultura organizacional. Como conclusión, entiendo que no podemos saber del todo cómo va a ser, pero un poco entender una nueva cultura organizacional, 2 o 3 cosas que debería de contener, desde su punto de vista y concluyendo un poco todo lo que hemos platicado. ¿Quién podría aportar? Carmen, si quieres. Yo creo que una reflexión que a mí me marcó mucho, que escuché hace unos días en una conferencia, justamente respecto a la calidad de vida en el trabajo en estos días, es la siguiente. Ahorita estamos en un momento de transformación y estamos en un momento de cambio que todos vamos a recordar. Las decisiones que tomes orientadas a tu empresa, a tus compañeros de trabajo, a tu ambiente laboral, también va a ser recordado. Y este es un momento de ancla para generar organizaciones con personas comprometidas y con lealtad. Como tú te comportes ahorita, qué tan claro seas en tus metas, qué tan empático, qué tanto trabajes por tu personal ahorita que estamos en plena crisis, va a marcar la diferencia del futuro de tu empresa. Entonces, lo dejo en términos de empresa, pero también lo quiero trasladar a los términos personales. Tu familia también está en crisis, tu vida personal también está en crisis. Lo que hagas por cuidar tu cuerpo, tu salud, lo que hagas por cuidar a tu familia, va a marcar, porque justo las crisis son momentos de cambio y uno decide si te dejas llevar por la corriente o lo utilizas para transformarte. Carmen, muchas gracias. Jorge, ¿qué conclusión tendrías tú? Yo creo que, y también se mencionó hace rato, ¿no? Yo creo que tenemos que ser, y aunque suene cliché, sí tenemos que tratar de ser líderes optimistas. Ya hemos pasado meses y meses y meses hablando de los contagios y yo sé que cada quien tiene su historia, ¿eh? Es posible que haya algunos de ustedes diciendo, oye, a ver, yo tuve esta pérdida, yo tuve esta situación muy difícil, cada quien tiene su historia diferente. Pero aún así, yo creo que tenemos que empujar para adelante, no hay de otra. Y como líderes, la verdad es que sí vamos a permear esa actitud que tengamos ante la dificultad, como por ahí lo decía Dani, ¿no? Yo creo que hay que ver las cosas de manera positiva y más bien tratar de buscar el cómo sí vamos a sobrevivir a esta crisis y vamos a salir adelante más fuertes. Y también personalmente, como decías,
me gustaría agregarles algo, ¿no? Normalmente, no necesariamente nos preguntamos en las mañanas a cada uno de nosotros cómo queremos estar. Normalmente le preguntas a la gente, ¿cómo estás? Y te contesta bien o mal, y a veces ni escuchamos, ¿no? O ni nos importa, ¿no? Y lo que dice Daniel Laporte en un libro que se llama Firestarter Sessions es que nos deberíamos de preguntar cómo quieres estar hoy o cómo queremos estar en un año. Y puede ser confiado como líder acerca de que mi gente está trabajando remoto y que las cosas están funcionando bien y están siendo eficientes, pero por poner un ejemplo, esto no va a pasar solo. Si quiero estar confiado de eso en un año, ¿qué tengo que hacer de aquí para allá en términos de un plan para que eso suceda? Entonces, preguntémonos todos también cómo queremos estar al final del 2022. No sabemos qué va a pasar en medio, pero a lo mejor sí queremos saber cómo queremos estar, ¿no? Bueno, creo que hoy nos vamos con muchas reflexiones y espero algunas notas por ahí de cosas que tendríamos que llevar a las oficinas, no como soluciones, sino como temas a discutir. Creo que es el punto de arranque, que se empiece a discutir de manera seria, ya no de manera emergente, sino de manera estratégica para saber qué podemos hacer con esta nueva forma en la que vamos a abordar las compañías hacia el futuro. A Carmina y a Jorge, gracias de verdad por venir, por estar con nosotros, por tanto amor de estar subidos aquí con nosotros en el escenario, y quiero que les demos un fuerte aplauso. Muchas gracias.